quiere decir con ese versículo. Yo le dije a ella, ¿tú sabes por qué tú comprendes más ahora eso? Por la sencilla razón de que tú has meditado en la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, venimos aquí cada sábado y lo que hacemos es escuchar lo que el predicador diga y todo eso, y no vamos a nuestras casas y meditamos, o cuando estamos aquí no escuchamos correctamente, realmente estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Realmente estamos perdiendo el tiempo. Si un médico, por más que estudie, no piensa como médico, nunca va a ser médico por más que sepa. Tiene que tener la actitud correcta para hacerlo. Así que con eso yo quisiera que nosotros meditáramos en un tema que yo creo que es bien importante, y lo voy a desglosar el tema completo por la sencilla razón de que yo creo que es importante y quiero ver que tengamos una perspectiva realmente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. A veces uno dice que Cristo viene pronto, pero realmente no lo cree. A veces uno dice, por ejemplo, que las profecías se están cumpliendo, pero realmente uno no cree que eso es así. Y usted y yo vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Entiende? Usted y yo vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos, por ejemplo, de que Cristo no va a venir ahora en nuestros días, usted nunca se va a preparar, por más que usted vaya a la iglesia. Pero si usted está convencido de que Cristo viene, usted va a tomar las cosas necesarias para eso. Así es que vamos a orar. Amante Padre, te damos las gracias, Señor, porque estamos en tu santo templo. Ahora queremos estudiar tu santa palabra. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe y que nos lleve, Señor, a toda la verdad. Oh Padre Santo, no tenemos derecho de estar aquí en esta mañana, pero tú nos has escogido. Permite, Señor, que seamos inspirados por ti a traer un mensaje, Padre Santo, sincero, un mensaje verdadero a tu pueblo. Pero que también inspires a tu pueblo, Señor, aquí presente, para que reciban el mensaje, Padre Santo, y lo entiendan. Favores que te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Satanás trató 7 veces de establecer el reino de Dios. 7 veces Satanás trató de establecer el reino de Dios, de establecer su reino. Vamos a ver los atentados de Satanás y después la respuesta que Dios da a eso. El primer atentado fue guerra en el cielo, y todos nosotros reconocemos eso, ¿verdad? Que hubo una guerra en el cielo. La respuesta de Dios a eso fue la expulsión de Satanás. El segundo fue la caída de Adán y Eva y el mundo antediluviano. Satanás por poco cumple o por poco logra su propósito de establecer su reino, y la respuesta de Dios fue la promesa de la redención y el sistema de sacrificios. El tercera vez fue, por ejemplo, en la Torre de Babel, donde Satanás también unió casi a todo el mundo. La respuesta de Dios fue la confusión de las lenguas y la separación de las naciones. La cuarta vez fue durante la encarnación de Cristo Jesús. Si yo elimino a Cristo, ¿qué pasa? Exactamente. La respuesta de Dios fue la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La quinta ocasión fue con la Roma imperial, que quiso destruir al pueblo de Israel y quiso destruir al cristianismo y a todos los cristianos. La respuesta de Dios fue la iglesia de Esmirna, la iglesia sangrante, la iglesia que se sacrificó. La sexta vez fue con la Roma papal, y vino los 1260 días de oscuridad. Vino la edad oscura. La respuesta de Dios es la iglesia de la Reforma. Y el último intento de Satanás es el nuevo orden mundial, y la respuesta de Dios es el grito de medianoche, el mensaje de los 3 ángeles y la segunda venida de Cristo Jesús. ¿En cuál de eso estamos nosotros? En el número 7, ¿verdad? Y Satanás está tratando de hacer eso. Fíjense, por ejemplo, que en Apocalipsis nosotros vemos un contraste entre Cristo y Satanás. Yo quiero que vean esto, porque realmente aquí vemos que Satanás trata de establecer su reino en este mundo, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, usted y yo, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, somos súbditos de ese reino. Apocalipsis nos da a nosotros un contraste detallado de lo que Satanás quiere hacer. Vamos a verlo. Cristo y su pueblo y Satanás y su pueblo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. La Trinidad de Dios, Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo,
La falsa trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. Todo el poder al Hijo, según nos dicen nosotros en Hebreos y Apocalipsis, todo el poder para la bestia. ¿Ustedes ven el contraste que hay? Que Satanás está evitando y quiere todo lo de quién, lo de Dios, ¿sí o no? Llaves de la muerte y el infierno que tiene el Cordero, las llaves del abismo que tiene la bestia. ¿Quién es semejante a Dios según dice Isaías? ¿Quién es semejante a la bestia? Apocalipsis 13:4, que lo leímos en nuestra lectura bíblica. Sigue. La cena del Cordero, que ahí estamos todos nosotros invitados. La cena de las aves en Apocalipsis 19. Apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21. Falsos apóstoles de Satanás. La esposa del Cordero, la prostituta de Babilonia. Jerusalén, reino de Dios. Babilonia, reino de Satanás. Ustedes ven todos estos contrastes que hay. Sigamos. Muerte del Cordero, herida de muerte de la bestia. El que es y que era, el que ha de venir, ¿quién es ese? Cristo Jesús. Fíjense, la bestia que fue y Noé, ¿y qué más? Y que ha de venir. La ira del Cordero, la ira del diablo. El sello de Dios en la frente, la marca de la bestia en la frente o en las manos. Digamos, el nombre de Dios, el nombre de la bestia. Las tribus de Israel, las tribus de la tierra. El ejército de Dios, el ejército de la tierra. Guerra en contra de Satanás y sus seguidores que hace Cristo. ¿Y qué más viene? Guerra contra Cristo y sus seguidores. Ustedes ven aquí, en este contraste, ¿qué es lo que Satanás está haciendo? Exacto, porque Él es el Dios de este mundo, ¿sí o no? Pero quisiera que nosotros fuéramos un momentito en nuestras Biblias. Y yo dejé un versículo que no quise que lo leyéramos en la lectura bíblica, porque queremos que lo leamos todos nosotros. Vamos a ir otra vez a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Van a perdonar porque la Biblia que yo siempre uso no la encuentro. Y esta es una Biblia adicional. Yo tengo muchas Biblias en mi casa y todavía no está está un poquito nueva y no se mueve bien las páginas. Fíjense lo que dice el versículo 6 acerca de la bestia. Dice: y abrió su boca en blasfemia ¿contra quién? Contra Dios. ¿Usted sabe lo que es blasfemar? ¿Qué es lo que es blasfemar? Exacto. Pero bíblicamente hablando, blasfemia es hacerse igual a Dios. Blasfemia es tomar los atributos de Dios. Blasfemia es tratar, usted decir que usted tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Se recuerdan en Juan el capítulo 6 cuando quisieron apedrear a Jesús? Perdón, Juan el capítulo 5. Y Jesús le pregunta: ¿y por qué me apedreas? Dice: bueno, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque Jesús le decía que él era el Hijo de Dios. Y empezaron los judíos a tomar piedra para apedrearlo. O sea, blasfemar es hacerse igual ¿a quién? A Dios. ¿Y se recuerdan del paralítico que bajó del techo? Que Jesús le dijo a los que estaban ahí: para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en esta tierra, te pido a ti que te perdono tus pecados. ¿No le perdonó los pecados a Jesús? Sí. Exacto, y los judíos dijeron que estaba blasfemando. En la Biblia, blasfemar significa igualarse a Dios, tener y usar y querer las prerrogativas, los atributos de Dios. ¿Entiendes? Entonces fíjense que dice aquí que esta bestia va a blasfemar ¿contra quién? Contra Dios. O sea, va a tomar el lugar de quién? De Dios. Para blasfemar su ¿qué? Su nombre. ¿Y qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios significa su carácter. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Jehová. ¿Y sabe lo que significa el nombre Jehová? Yo soy, el existente, el que tiene existencia en sí mismo. Y la bestia va a querer tomar el lugar de quién, el nombre de quién, el carácter de quién, de Dios, ¿sí o no? Y su tabernáculo. ¿Sabe lo que es el tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? El santuario.
O sea, va a blasfemar contra el santuario. ¿Y qué más? Y los que habitan en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles, ¿verdad? Entonces fíjense que esta bestia de Apocalipsis 13 va a blasfemar contra todo lo que Dios representa. Contra el nombre de Dios, va a blasfemar contra Dios, va a blasfemar contra el santuario y va a blasfemar con todo lo que habita en el cielo. O sea, va a tomar el lugar, va a reemplazar eso. Pero también me gustaría que fuéramos ahora, vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 7 y el versículo 8, para que ustedes vean también qué es lo que va a hacer también la bestia. Dice Daniel 7, 8, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Vemos un cuerno pequeño aquí, sigue. Y es aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En la Biblia, en profecías, la palabra ojo significa sabiduría, inteligencia. Y hablará palabras contra ¿quién? ¿Quién es el Altísimo? Exactamente, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos. ¿Y qué más? Y la ley. No se está hablando los tiempos aquí, digamos, de día de semana, ni de sábado, ni nada de estilo, sino se está hablando los tiempos proféticos. Va a tratar de cambiar las profecías y serán entregados en su mano hasta tiempo y qué más, y medio tiempo. Eso es lo que se dice en Daniel el capítulo 7 del cuerno pequeño. Pero en el capítulo 8 también se agrega algo más. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció ¿hasta quién? Hasta el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Los ángeles. Exacto. Y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció del ejército del cielo, y parte del ejército, las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. ¿Quién es el príncipe de la fortaleza? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo este cuerno pequeño? ¿Qué iba a hacer el cuerno pequeño? Iba a eliminar el continuo del santuario. Iba a echar el santuario terrenal y todo lo que eso representa. ¿Por dónde? Lo iba a echar por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación contra el continuo sacrificio y echó por tierra ¿qué? La verdad. La verdad. E hizo cuanto quiso. ¿Y qué le pasó? Prosperó. Y prosperó. Y prosperó. Eso es el cuerno pequeño. Va a echar por tierra la verdad. Va a echar por tierra todo lo que significa el santuario. Va a echar por tierra el continuo sacrificio. Y sigue diciendo que el cuerno pequeño, cada ocasión que aparece la actuación del cuerno pequeño, en Daniel 7, 8, 11, 20, 24, 25, se introduce la escena del juicio. Escena del juicio que va acompañada con la llegada de un reino que lo recibe, o bien el Hijo del Hombre, o bien el pueblo de los santos, una vez que se lleva a cabo un juicio en su favor. O sea, cada vez que en Daniel, el capítulo, se introduce el cuerno pequeño, ¿qué Daniel más ve? Juicio. O sea que cuando el cuerno pequeño esté haciendo eso, va a venir un ¿qué? Un juicio. Sigamos leyendo. Los cuernos pueden representar naciones, pueden representar el poder que emana de Dios o que Él posee, el poder que uno tiene. El cuerno de Sión, de Israel u otras naciones, nunca se aplica a una persona en la Biblia. ¿Y por qué yo le traje esto aquí? Porque usted puede encontrar en la historia, usted puede encontrar, digamos, los evangélicos, los católicos, cualquier otra explicación acerca del cuerno pequeño que le va a decir que ese fue el rey Antíoco en los tiempos de los macabeos, antes de Cristo Jesús. Eso no es así. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. En la Biblia nunca se utiliza la palabra cuerno para aplicárselo a una persona. Naciones, poder que emana de Dios, el poder que uno tiene, el cuerno de Sión, de Israel u otras naciones, nunca se aplica a una persona en particular. El cuerno significa un reino, un rey, un reinado, ¿entienden? Tenemos que tener eso bien claro. Fíjense otra vez que ahora en Apocalipsis capítulo 7 aparece la bestia
¿verdad? Aparece la bestia y dice que le fue dada una boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Leímos eso, ¿sí o no? Le fue dada potestad de actuar 42 meses. ¿Cuál fue la actuación del cuerno pequeño? 3 años y medio, ¿sí o no? 3 tiempos y medio. Y abrió su boca y blasfema contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le fue dado poder sobre toda tribu, nación y lengua. La bestia de Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel. La bestia habla que blasfemias, blasfema del nombre de Dios, blasfema el tabernáculo de Dios, blasfema a los que moran en el cielo, actúa 42 meses, hace guerra contra los santos. El cuerno pequeño tiene ojos como de hombre, blasfema contra el Altísimo, hace guerra contra los santos, blasfema a los que moran en el cielo, se engrandece en contra de Cristo, quita el continuo, echa por tierra el santuario, echa por tierra la verdad, intenta cambiar los tiempos y la ley. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo personaje? No. Es el mismo personaje. Es lo mismo. Lo que pasa es que Daniel lo está interpretando 800 años antes de Juan. ¿Entiende? Lo que hace Juan es complementar lo que ve Daniel. Porque ahora, en los tiempos de Daniel, el cuerno pequeño no estaba surgiendo. En los tiempos de Juan, el cuerno pequeño ya está estableciendo lo que iba a ser el cuerno pequeño. Entonces, fíjense, como el cuerno pequeño y la bestia es lo mismo, ¿por qué la bestia de Apocalipsis 3 y el cuerno pequeño ataca el santuario? Porque el santuario representa ¿qué? La verdad, representa a Cristo, representa el plan de salvación, los tiempos proféticos, la ley universal de Dios, el juicio de Dios y la venida de su reino. Yo quisiera que nos detuviéramos en todo lo que representa el santuario ahí. Léalo bien. Medítelo ahí un momentito. Tómese un minuto y piense todo lo que representa el santuario. ¿Usted lo puede decir sin cerrando los ojos sin leerlo? Piénselo en su mente a ver. Ok, continuemos entonces. Fíjense que ese es el santuario de Dios. El santuario que Dios estableció aquí en el pueblo de Israel. Todo lo que está por aquí era donde estaba el pueblo. Vemos el atrio, el patio del templo. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. El lugar santo era el doble del lugar santísimo. ¿Me están entendiendo? Para los amigos y las personas que no hemos tenido mucho el santuario. Aquí había una puerta que daba al este. Estudiamos en esta mañana de que los sacerdotes en el tiempo de Ezequiel y todo eso, ellos adoraban al dios Sol. Se ponían a adorar hacia el este cuando uno tiene que entrar del este. En el patio solamente habían 2 utensilios. Estaba el altar de sacrificio y estaba el lavacro. El lavacro, por ejemplo, aquí el sacerdote cuando sacrificaba el animal aquí tenía que, antes de entrar al lugar santo, tenía que lavarse las manos y los pies, porque si no estaba impuro, no estaba limpio. Y así entraba al lugar santo. En el lugar santo habían 3 utensilios. Al norte estaba la mesa o los panes de la proposición. Al sur estaba el candelabro de 7 lámparas, no de 9 como lo tienen los judíos hoy en día, sino de 7 lámparas. Y al oeste estaba el altar de incienso. Aquí había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ese velo estaba ornamentado con ángeles, con querubines. Era una cortina, más o menos así, y tenía querubines y ángeles bordados ahí. Y aquí estaba el arca del pacto.
un solo utensilio que había ahí: el arca del pacto o el arca del testimonio. Era un arca de madera de acacia cubierta de oro. ¿Y por qué se llamaba el arca del pacto? ¿Y por qué se llamaba el arca de los testimonios? O el testimonio. Por lo mismo también. La tabla de los 10 mandamientos se llama la tabla del pacto o la tabla de los testimonios. ¿Entienden? Es lo mismo. Solamente aquí había eso dentro del arca. Por eso se llamaba así. Entonces fíjense. Todo esto representa a Cristo. Todo esto representa a Cristo Jesús. ¿Vale? El altar de sacrificio representa la muerte de Cristo. Sigue dando. El lavacro representa la resurrección de Cristo. Sigue. No, dale para adelante. Los panes de la proposición: Cristo es el pan de vida. ¿O no lo dice Jesús que Él es el pan de vida? Siga. El candelabro: Cristo, la luz del mundo, en Juan 10. ¿No lo dice así, que Cristo es la luz del mundo? Claro que sí. Sigue. El altar de incienso, la intercesión de Cristo Jesús. ¿Cristo intercede por nosotros? Amén. Sigue. El lugar santísimo, el arca del pacto, la justicia y el reino de Cristo. ¿Representa eso? Dios es justo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes ven que cada una de estas cosas representa ¿a quién? Representa a Cristo Jesús. Y estamos leyendo de que la bestia iba esto y hacer ¿qué con eso? Tirarlo por tierra. Tirarlo por tierra. Pero fíjense que la bestia dice en Daniel, el capítulo 8, que iba a echar por tierra el continuo. ¿Entienden? ¿Y qué es eso del continuo? Vamos a ver lo que es el continuo en la Biblia. ¿Qué es el continuo? El continuo es el pan de la proposición. Dice la Biblia en Éxodo 25:30 de que continuamente en el lugar santo del santuario debía haber panes. Habían 2 hileras de 6 panes cada una, 2 hileras en la mesa, y ese pan debía de estar delante del altar continuamente, todo el tiempo, día y noche, 7 días de la semana, 360 días al año, porque el calendario bíblico son de 360 días. ¿Entiende? Continuamente. Y porque tenía que estar continuamente. ¿Cómo se llama el pan? Continuo. Eso se llama continuo. El candelabro tenía que arder ¿en qué forma? Continuamente. Tenía que arder continuamente. Ese candelabro, ese fuego, se prendió una sola vez y nunca se apagó hasta que fue destruido el pueblo, el santuario por Nabucodonosor. ¿Cómo era esto el candelabro? Continuamente. El incienso, que representa la intersección de Cristo, la oración de los santos, debía de estar continuamente. Inclusive había una fórmula específica. Ese incienso que se quemaba en el santuario estaba compuesto de 3 partes y no se podía utilizar esa fórmula para nada más. Eso era sagrado para Dios. Vamos a seguir viendo lo que es el continuo. El fuego y la nube que reposaban sobre el tabernáculo, representando la presencia de Dios, según dice el número 9:6, eso también era como continuo. El sacrificio matutino y vespertino diarios, Éxodo 29, 38 y 42, todos los días a las 9 de la mañana debía de haber un sacrificio por los pecados del pueblo. Todos los días a las 3 de la tarde debía de haber un sacrificio por el pecado del pueblo. ¿Ese sacrificio cómo se llamaba? Continuo. El servicio musical. Debía de haber música siempre en el templo para decir al pueblo de Israel cuándo empezaban los sacrificios. No era que se tocaba música dentro del santuario, sino fuera del templo, en el atrio.
los sacerdotes, los levitas tocaban música para informarle al pueblo de las diferentes partes que estaban pasando en el santuario, en el servicio.